Isabel, es un privilegio tenerte aquí en nuestro espacio de colombianos en el exterior, siendo tú una representante de Colombia maravillosa, un orgullo para todos nosotros, pues te damos la bienvenida, queremos escucharte, Isabel, gracias, gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes por esta gran invitación. Les cuento que soy súper novata en esto de los spaces, así que bueno, me iré aprendiendo un poco aquí con ustedes. Primera invitación que acepto a un space. Ya saben ustedes que lo mío normalmente es audiovisual porque la vida me ha llevado a ser así, audiovisual. Yo pienso en imágenes y elaboro mejor tal vez los conceptos o las ideas en imágenes, pero esto es una aventura. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación, porque es supremamente importante el que justamente se pueda discutir, discernir y contrastar opiniones contrarias en este momento tan crítico para Colombia. Colombia está pasando por el momento, diría yo, más crítico en su historia de país democrático. ¿Por qué? Porque la misma democracia está en riesgo de perderse. Esto yo lo vengo alertando desde hace muchos años atrás. Muchísimas personas escucharon, muchísimas no. Pensaron que era inconcebible que un Gustavo Petro proveniente de un grupo terrorista pues pudiese llegar a ocupar la Casa de Nariño, pero lastimosamente no es así. Ya lo vemos allí sentado, muy acomodado, y aunque pues por supuesto no ha podido ni siquiera gobernar, yo creo que esto no hay que explicarlo mucho, no ha podido gobernar, no sabe gobernar, no tiene la capacidad tampoco de escuchar asesorías, pues esa altísima egolatría es lo que lo ha llevado a un declive tan rápido. Vimos el primer año de Gustavo Petro muy rápido en términos de alcance de toma del país. ¿A qué me refiero yo con la toma del país? Me refiero exactamente al desmoronamiento de las instituciones. Y esto no es mera retórica, es muy importante que la gente conozca claramente cómo está concebida la República de Colombia y sobre todo la base sólida en la que Colombia siempre se ha apoyado, que son justamente sus instituciones. Instituciones más importantes para el sostenimiento de esa democracia siempre han sido, por ejemplo, el cuerpo militar, el cuerpo de defensa del país, porque hemos sido un país en guerra, sin guerra declarada, muchas décadas. Y esto hace que, por supuesto, tengamos como población, como ciudadanía, que refugiarnos en la fuerza pública. Si la fuerza pública es atacada, si la fuerza pública es desmoronada, destruida, pues por supuesto que la población se va a quedar sin ningún apoyo de defensa de algo tan básico como es su propia vida. Y esto no estamos exagerando, los colombianos lo conocemos muy bien. Vivimos día a día en una situación de supervivencia. La gente sale de sus casas y no sabe si va a regresar. Lo que pasa es que en Colombia, bien o para mal, yo diría que para mal, nos hemos tenido que acostumbrar a vivir en esos márgenes de violencia. Ha habido años en que esa violencia mermó, ha habido años, sobre todo a inicios de este siglo, en que el país se le devolvió a la ciudadanía y hay que tener memoria, no solamente memoria histórica, sino memoria de agradecimiento y de verdad. No importa las filiaciones políticas, yo quisiera enfatizar mucho en esto porque no quiero que la construcción de la verdad se base en la deconstrucción de partidos políticos. Eso no importa. Aquí lo que nos debe unir a todos es el interés de no perder la patria per se, que la estamos perdiendo bajo este desgobierno absoluto de Gustavo Petro y no se podía esperar otra cosa dado que Gustavo Petro pertenece a la calaña de gente que cree que la violencia, las masacres, el secuestro y, por supuesto, el alimentarse de dinero del narcotráfico es válido con tal de tomar el poder. Entonces, esos años, digamos, de respiro a inicios de este siglo en donde Colombia volvió a saber
lo que era después de muchísimas, muchísimas décadas, lo que era transitar Colombia tranquilo, incluso ponerse la banderita de Colombia cuando tan solo años atrás era casi una vergüenza decir que era colombiano. La gente escondía el pasaporte cuando migraban con tal de que no le vieran el pasaporte colombiano. Esas cosas valdría la pena recordarlas hoy en día para darnos cuenta que el orgullo de Colombia, el orgullo de ser colombiano, se revivió en algún momento a inicios de este siglo. Se pudo volver a salir de las ciudades porque estábamos sitiados, no solamente por las bandas delincuenciales, ni por el narcotráfico, ni por el terrorismo de los que se hacen llamar guerrilla, sino también por la violencia callejera. Porque si uno crece, las demás crecen, es decir, la violencia no escatima, el terror no escatima, y cuando no hay ley y cuando no hay orden, pues por supuesto que abundan los vándalos. Eso es lo que hemos acostumbrado a ver en Colombia, y hay que valorar hoy más que nunca, enseñar la historia real, con todos sus pro y todos sus contra, porque es que en Colombia hemos tenido la historia democrática hasta la llegada de Petro más importante del hemisferio. Colombia no había pisado lo que era un gobierno con atisbos de dictatorial, con atisbos de lo que es de construir el país. Colombia se había basado en sus instituciones, y vuelvo y resalto la fuerza pública y resalto la Fiscalía, la Procuraduría y todos estos entes que por supuesto que han tenido también o se han visto viciados, como es por ejemplo la rama judicial, por la corrupción. De la corrupción no se ha escapado nadie, ni ningún partido político, ni ninguna institución, pero esto no significa que entonces la opción sea el derrumbamiento total de país. Hay que saber diferenciar muy bien entre lo que es atacar a aquellos que infringen la ley, atacar y hacerlos pagar por sus delitos, atacar a aquellas manzanas podridas dentro de cualquier institución o de cualquier partido político, y no poner a todo el mundo en una misma bolsa, porque justamente eso es lo que quieren aquellos que quieren destruir a Colombia, decir que nada funciona, porque si la población civil piensa que nada funciona, pues ninguna institución será respetada. Si ninguna institución es respetada, la población va a ser más propensa a creer que el caos, la destrucción, la violencia y los caminos alternos, como los de la consolidación de los vándalos y hacerlos parecer como los reconstructores del país, pues va a ser válido. Y nada más sofista que eso. Así que hay que tener cuidado aquí, mis estimadas Adriana, Luz y organizadores de este espacio, que los que están en este momento en cabeza de gobierno son justamente aquellos que llevan muchas décadas, tal vez más de medio siglo, intentando destruir la democracia y el Estado de Derecho de Colombia. ¿Qué ha pasado en estos 2 primeros años de Gustavo Petro? Bueno, ha pasado poco, poco realmente para lo que puede llegar a suceder. ¿Y por qué no ha avanzado más rápido? Porque el primer año Gustavo Petro retomó el punto en la destrucción de las instituciones durante ese primer año, pero durante el segundo año se le han venido abajo muchos propósitos porque ha brillado más la corrupción, los entuertos, la constitución de la delincuencia organizada desde cabeza de gobierno, es lo que ha brillado más, y entonces no ha podido avanzar. ¿Qué pasa cuando son descubiertos en sus despropósitos? Cuando empiezan a salir a la luz semana tras semana, sino día tras día, uno y otro escándalo de corrupción,
con evidencias y comprobatoria, pues más que a la luz, pues pasa que pierden espacios de control de país. Y eso es lo que le está pasando al desgobierno de Gustavo Petro. ¿Qué pasa cuando un barco se hunde? Por supuesto que las ratas van a brincar de ese barco y se van a querer desligar de lo que alguna vez se ligaron. ¿Por qué? Bueno, porque por supuesto que se van a salvar, van a intentar salvarse y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el más reciente escándalo con respecto a Gustavo Petro, en donde ahora resulta que estas personas que venían robando el dinero que tanto le cuesta a los colombianos ganarse, pues se lo estaban robando en la entidad de gestión de riesgos. Vemos salir uno a uno los detalles con estos dos ínfimos y nefastos personajes que ahora quieren hacerse pasar como los salvadores y de que van a contarle al país la verdad. Lo que está pasando aquí es que son negociaciones entre bandidos, están viendo cuál es la tajada que le va a corresponder y si no hablan y si no encienden el ventilador, como acostumbran a hacer aquellos vándalos que sabemos muy bien que pues existen en la naturaleza del colombiano y nos van haciendo cada vez más pequeños, más impunes como pueblo, porque la impunidad es la que prima y tenemos que vencer esa impunidad. Y para vencer esa impunidad, lo primero que hay que hacer es no perder el norte, no perder la visión crítica básica, porque desde que nos metieron el cuento hace años atrás con el criminal de Juan Manuel Santos, que fue el primero en lograr cerrar acuerdos de impunidad absoluta con el terrorismo más horroroso que ha tenido Colombia, que es el de las FARC, pues ya era más que suficiente para darnos cuenta que eso nunca debió haber sido ni aprobado ni apoyado desde ningún punto de vista. Yo todavía recuerdo aquellas personas en medios hegemónicos de comunicación y con poder de publicación diciendo que hay que perdonar lo imperdonable. Ese tipo de frases maniqueas, mentirosas y de una mitomanía compulsiva tienen que ser erradicadas de llano. No pueden ser dejadas pasar por alto ni una sola vez. Lo que ocurrió en el momento de Juan Manuel Santos y lo que ocurre ahora hay que observarlo con mucho detenimiento y no dejar pasar ese tipo de argumentaciones, porque entonces, ya saben ustedes, están viendo, sintiendo hoy sabroso lo que es haber dejado avanzar a pasos agigantados la corrupción y el perdón de lo imperdonable. Los delitos deben ser castigados y pagados por todos, porque la ley no es solamente para el de Ruana, la ley no es solamente para el que se robó una gallina para poder alimentar a su familia, la ley es para todos y especialmente para aquellos que se visten con corbata, para aquellos de cuello blanco que teniendo y habiendo tenido la oportunidad, los privilegios de haber vivido mejor, de haber tenido educación, aún así desfalcan al país. Así que eso no podemos dejarlo pasar porque estos personajes son los que están más que preparados justamente para la toma absoluta del país. Yo quisiera ser más optimista, pero no puedo serlo, porque evidentemente todo lo que he ido informando, sobre todo en las 2 últimas décadas, en términos de periodismo investigativo, se ha ido cumpliendo y más. Y lo que viene ahora no es mejor para Colombia. Ojo, sí lo permitimos. Es difícil porque ya estamos en camino pedregoso y estamos al borde del abismo. Allí es hacia donde nos hemos dejado llevar como colombianos. Allí es hacia donde nos hemos dejado llevar con malas decisiones y también algunos, sino una gran mayoría,
por haber mirado a un lado e importarle poco el país, repitiendo que en el país todo el mundo es corrupto y todo el mundo es tramposo, no construimos cambios. Tenemos que saber que esa es la realidad. Hay un altísimo nivel de corrupción, pero hay que cambiarlo. No podemos sencillamente seguir repitiendo que es que el país es así, que los políticos son así, que ya llegó Gustavo Petro y que mejor termine. En el momento en que se encuentra Colombia, es el momento más crítico entre lo que podría ser y lo que es. Me refiero a que Colombia podría correr muchísimo más rápido en deconstrucción de lo que fue Venezuela. Mucha gente no quiere aún hoy mirar al vecino Venezuela. Mucha gente no quiere aún hoy mirar al vecino Cuba, pero hay que mirarlos, porque también hay que mirar a Nicaragua, cómo escogen estos criminales que se hacen vestir de izquierda solidaria y benévola y vuelven y los suben al poder, porque tienen un discurso muy bien elaborado, porque tienen ayuda internacional muy cuantiosa. Y en el caso de Colombia, siempre lo dije, si llega el terrorismo a ocupar la Casa de Nariño, en cabeza de Gustavo Petro, tienen también los dineros del narcotráfico aunados con lo que hacen llamar como guerrilla, y esto es la joya de la corona, haber llegado justamente a esa Casa de Nariño. ¿Por qué? Porque los dineros serán ilimitados y los abusos de poder también. Y sobre todo, no hay ética, no hay principios, no hay límites. Acuérdense que en el poder, en la cabeza, está una persona que valida la violencia, valida matar a sus hermanos, valida secuestrarlos, valida incendiar el Palacio de Justicia. Esa es la historia real. Esa es la que hay que contarle realmente a las nuevas generaciones, no a aquellos que están escuchando a FECODE de construir también la historia del país desde esa manera, para adoctrinarlos. Y mirando hacia el exterior, mirando hacia los organismos internacionales, también es muy importante decir que Colombia no se mira desde dentro y para adentro solamente. El colombiano que quiera enterarse lo que realmente está ocurriendo bajo el desgobierno de Gustavo Petro y por qué es tan grave el permitir que él se consolide y se atornille y se quede en el poder, tiene que mirar a nivel geopolítico lo que ocurre en organizaciones transnacionales como la Organización de la ONU, este tipo de organizaciones en los que se basan para poder implosionar las instituciones, pero primero que todo, implosionar los sistemas de justicia para poder ellos llevar a cabo un plan de constitución eterna. Y por eso es que hoy Gustavo Petro está en este discurso, lo decía hace poco en una entrevista también que me realizaron, en un discurso cantinflesco entre no quiero la constituyente, pero sí la quiero, pero tal vez no, pero tal vez sí, yo nunca lo he dicho, la constituyente no va, al día siguiente dice que sí va, después manda el enviado de Leiva a decir cómo van a lograr llevar al país a esa constituyente por mandato sin pasar por el Congreso. Y aquí estamos hablando de una cúpula, de una pandilla muy bien organizada y muy bien asesorada por esos organismos internacionales. La construcción o destrucción de Colombia, para poder entenderla y atacarla, hay que mirarla en conexión con lo que está ocurriendo en los organismos internacionales por medio de los cuales se validan, especialmente la ONU.